Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y seguimos entrevistando candidatos. En este caso, Miriam Martínez es actual legisladora por el bloque del Frente para la Victoria, pero busca su reelección en la lista del Frente para la Victoria, la lista 501, en las próximas elecciones del 21 de junio. Y la idea es poder hablar con los candidatos y saber qué pasó en esta legislatura, cómo llevaron adelante esta gestión, en este caso como oposición, y también qué es lo que pretenden de la legislatura que viene. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Edith. Muchas gracias por la invitación. Te acompaña Ricardo Furlan, Federico Vilota, Noelia Carrasco, en esta lista de legisladores que va a tener, la verdad, hay un amplio menú de elecciones en el cargo legislativo. Actual legisladora, una legislatura que, ¿cómo se calificaría o cómo, mirando hacia atrás y haciendo un balance, podría mencionar respecto de cuál fue el trabajo realizado? Bueno, en principio te cuento que nosotros fuimos legisladores, 3 legisladores de la oposición en una legislatura de 15 legisladores. La verdad que hicimos todo lo posible para hacer lo que estaba a nuestro alcance y mucho más, una oposición responsable, acompañando al Ejecutivo Provincial para que pueda llevar adelante todo lo que necesitaba emprender, y también, por supuesto, fuimos opositores en aquellas cuestiones que no compartíamos, por ejemplo el paquete tarifario o la 648, cuestiones en las cuales entendíamos que tendríamos que haber trabajado de otra manera, con una mayor participación, y uno entiende que cada provincia tiene que tener su paquete tarifario, pero también nosotros compartimos que tiene que existir una devolución al consumidor cuando uno le cobra los impuestos a los vecinos. Cuestión que nosotros entendíamos que esto solamente era para pagar salarios, fue así tal cual. Cuestión que hasta el día de la fecha no solamente no le alcanzó lo que se le incrementaron los impuestos a los vecinos, sino que ocupan diferentes fondos, ya sea en la cuestión del Banco Provincia, con el revolving todos los años, que ahora estamos casi en 80 millones, o adelanto de coparticipación, o adelanto en cuestiones de regalías, es decir, todo es solamente para pagar salarios. La verdad que la situación de la provincia está muy complicada, nosotros entendíamos y obviamente lo comprendemos, pero esperábamos otro tipo de política más clara, y obviamente que se pudiera fortalecer de otra manera desde el Ejecutivo Provincial con el trabajo que se tenía que hacer desde la legislatura. Vos tenés que ver, por ejemplo, en la legislatura ellos ya cuentan con los votos. Yo siempre digo que es como una corporación, ¿no? Las cuestiones ya están arregladas. Y nosotros, porque por parte del movimiento, el radicalismo, obviamente, el PCP... obviamente yo tenía los números, así que a nosotros nunca nos golpearon la puerta para ir a pedir un voto. Nosotros hemos votado los presupuestos porque entendíamos que el Ejecutivo y la gobernadora tenía que tener su presupuesto acordado para poder, obviamente, controlarlo en forma más transparente desde el lado legislativo. Ahora, y la gobernadora siempre tuvo buena... Bueno, siempre no. Al comienzo de su primer gestión, la verdad que la relación con el gobierno nacional no era de las mejores. Venía de antecedentes opositores, ¿no? a lo que era el kirchnerismo. Pero el gobierno de la provincia, el final de su primer mandato y ya en el segundo, ha restablecido las relaciones con el gobierno nacional, ¿no? ¿Sí? ¿No pudieron restablecerse las relaciones en la legislatura con el Frente para la Victoria? La verdad que no, yo creo que ella fue una aliada del gobierno nacional y nos eligió a nosotros como adversarios acá en la provincia. Es algo muy contradictorio, claro, pero obviamente está
de manifiesto en cada acción concreta que ha tenido con el Frente para la Victoria. Pero independientemente de lo que ella ha hecho con el Frente para la Victoria y cómo se han comportado, nosotros siempre hemos sido muy responsables en nuestra tarea y en el tratamiento de todos los proyectos, no solamente el Ejecutivo, sino de todos los otros espacios políticos. ¿Y en qué creen que falló, digamos, la gestión a su entender? En principio te puedo decir, por ejemplo, una gestión que asumió con 6 legisladores, hoy cuenta con 2 legisladores que te diría prácticamente que no sé si son 2 o 1 legislador, ¿no? Y otro tema es el trabajo que se debe hacer dentro de la legislatura para buscar los consensos necesarios. Muchas veces nos decían a nosotros o me decían a mí, ustedes no saben buscar los consensos. Y la verdad, nosotros no se trata de buscar los consensos, sino de lo que ellos hacían teniendo el poder del manejo de tener los votos, ¿no? Ahí no podés lograr ningún tipo de consenso, o haces lo que ellos quieren o directamente te quedás en la vereda. O un dictamen de minoría. Exactamente. Bueno, nosotros vivimos todos estos años con dictamen de minoría en las cuestiones que no compartíamos, ¿sí? Pero bueno, se han quedado un poco sin fundamento, ¿no? Porque fuimos tan responsables que hemos acompañado muchos temas. Entonces, se les hace muy difícil tratarnos de ser opositores y de tirar piedras y de no acompañar las cosas buenas para la provincia. Es un poco un común denominador de los opositores, cuando uno habla de los cuerpos colegiados. Cuando les toca la minoría, terminan en dictámenes de minoría. Digo, la política deberá rever los modos de trabajar y de operar para tratar de que los proyectos políticos que el Ejecutivo delinea después puedan ser realmente consensuados, analizados y apoyados con las diferencias, ¿no?, que pueda tener en las legislaturas, en el Congreso, en el Senado, no sé, en los cuerpos colegiados. Bueno, en principio lo que sería importante en este caso, que bueno, ahora tenemos las elecciones el 21 de junio, a nosotros nos gustaría que si votan a Roxana Bertone, que espero que la voten, voten a los legisladores de Roxana Bertone. Va a ser la única manera, creo, para que Roxana pueda llevar adelante todo el proyecto político por la cual va a ser votada, ¿no? Porque si no se va a encontrar presa de una legislatura. A veces los vecinos tienen esta idea de decir, vamos a votar un legislador de cada espacio político para que controle, para que no haga la gobernadora lo que quiera. La verdad que si no le votan los legisladores, la gobernadora no va a poder hacer nada. Y va a quedar muy condicionada a la legislatura o por medio de un juicio político o por medio de la destitución que ha pasado en esta provincia. Así que yo le pido a la sociedad que vote a los legisladores porque son las manos que necesita la gobernadora para llevar adelante ese proyecto que tanto les gustó, ese proyecto que han acompañado. No hay otra manera, porque si no es muy difícil y se torna todo, la verdad, en algo en lo cual uno no quiere estar. De todos modos está el del otro lado que dice, bueno, no les demos el poder absoluto, ¿sí? O sea, el gobierno con la cantidad de legisladores que hagan que sea necesario llegar a un acuerdo. Por ejemplo, es como limitar el poder, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en el caso de necesitar llegar a acuerdos políticos? A eso me refería, digo, hay que empezar a ver cómo se puede con otras fuerzas políticas acordar, por supuesto, me parece que con el respeto del lineamiento de un poder ejecutivo que para algo es elegido, siempre pasa eso, ¿no? Se pueden hacer algunas correcciones. ¿Es difícil, es el desafío que se viene en función de... Bueno, en principio nosotros... del escenario, ¿no? Porque es diverso. Obviamente que sí, el diálogo va a ser primordial. El diálogo con el resto de los espacios políticos, nosotros tenemos mucho diálogo. Yo, más allá de ser opositora y tener muchas diferencias con los espacios políticos en los cuales participo activamente, no dejo de trabajar y de seguir hablando. Por ejemplo, cuando comenzamos con la Comisión 865 yo no estaba de acuerdo, ni el primer año ni el segundo año, pero el tercer año, bueno, acompañé porque dije, bueno, la verdad que la mayoría interpreta que tenemos que trabajar en este tema y tiene que haber una comisión, y la verdad que yo perdí. Y bueno, perdí, tengo que acompañar lo que el resto acompañó y trabajé y sigo trabajando de la misma manera y no estoy tirando piedras. Entonces nosotros tenemos esa manera de trabajar en equipo y sabemos que el diálogo es importante. El problema es cuando hay cuestiones que condicionan a una gobernadora
para poder llevar adelante tal o cual política que es importante para su gestión. Y ahí estamos en problema. Buscar los consensos en el bien común y en el trabajo, obviamente que nosotros vamos a estar apostando a eso. El problema es que cuando más allá que pongas la mayor voluntad no puedas lograrlo. ¿Sí? Hay un desafío hacia afuera y también hacia adentro, ¿verdad? Porque hoy los espacios políticos aglutinan a gente de distintas filas. Digo, sí. Ahí ya empieza el principio del acuerdo, ¿no? Cuando empiezan a transitar el camino electoral. Usted mencionaba el ejemplo de lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Fabiana Ríos y la representación mayoritaria que tuvo en su momento, ¿no? Sí. Pero después eso se fue perdiendo. A veces los bloques políticos terminan unificándose porque tampoco internamente se ponen de acuerdo. También tienen un desafío, ¿no? En función del proyecto de gobierno, de fortalecer el acuerdo interno, ¿no? Bueno, en principio... Para hacerlo al bloque con fuerza. Y obviamente lo que pasa es que uno llega a un determinado lugar, como por ejemplo acá que estamos hablando de la legislatura, o llegas con una cantidad de legisladores, tenés un bloque, llevas un proyecto adelante. La verdad que no es fácil mantenerse unido durante tanto tiempo porque obviamente que somos personas diferentes y también por ahí tenemos ideas diferentes en cómo se puede aplicar algún tipo de herramienta o cuál es la propuesta que tiene otro espacio político. Lo importante de todo esto es el objetivo que tenemos. Y el objetivo es la profundización del proyecto que lleva adelante, en este caso Roxana. Por eso cuando uno llega a un determinado lugar tiene que llegar firmemente con convicciones claras y la sociedad tiene que saber para qué llega. El problema es que después, no sé qué es lo que pasa, porque es lo que nos pasó acá, se acuerdan todos en convivir, ¿no? En forma armónica para no tener inconvenientes. Es decir, que por ahí hay un discurso para afuera y otro para adentro. Y la verdad que nosotros solamente tenemos un discurso para todos, el mismo, ¿sí? Y trabajamos en forma transparente para los vecinos y también para el resto de los espacios políticos en una manera institucional. Por ahí molesta eso, ¿no? Porque están acostumbrados a hacer un todo y la verdad que nosotros sabemos bien qué es lo que somos y a quiénes representamos. Seguir en la legislatura para acompañar el proyecto de gobierno que propone Rosana Bertone. ¿Hacia dónde? ¿Una provincia que cómo se podría describir a futuro? ¿En un proyecto de qué características? Bueno, en principio una provincia grande para todos, tener una política clara de salud, donde nuestros vecinos puedan asistir a los hospitales, a los centros asistenciales, donde puedan conseguir sus turnos, donde estén los profesionales para que los puedan atender, donde se puedan sentir contenidos y acompañados, tener un sistema educativo donde tengan 365 días de clases, que tengamos clases todos los días, que nuestros docentes estén capacitados, tengan la oportunidad de estar formados, de tener una policía equipada, sí, como corresponde, de tener un desarrollo social que acompañe a quienes más necesiten, en todos sentidos, ¿sí? Desde el momento que no tienen para comer, donde no tienen para vivir, y trabajar fuertemente en la cuestión familiar, porque es un tema muy importante. La violencia familiar, la violencia de género son temas que nos están tocando fuertemente en nuestra provincia y no tenemos una cuestión clara. Se está visibilizando un problema que es complejo de abordar, pero que hay que abordar. Hay que abordarlo y hay que tenerlo como prioridad en una política de Estado. Y te digo por qué. Nosotros trabajamos mucho con el tema de la ley de violencia de género. La provincia ha adherido al procedimiento judicial. No sabes lo que nos costó trabajar en la legislatura para lograr esa adhesión, para poder garantizar los derechos de la mujer. Pero no hay un protocolo en la provincia. Esa ley está desde el año 2009. Del año 2009. Nosotros no tenemos hoy comisaría de la mujer, tenemos comisaría de minoridad y familia. Hay cuestiones importantes que hay que hacer con respecto al trabajo para defender, para prevenir y para que las mujeres puedan saber cuáles son sus derechos. Pero no hay otra manera si no lo haces trabajando todos los días y teniendo un lugar de referencia donde ellas puedan encontrar un acompañamiento real y no en un horario de oficina. Falta recurso humano e infraestructura, no hay lugar a duda. Ahora, legisladora, ¿cómo
Digamos, lo que escuchamos es lo que realmente uno desea, ¿no? Tener una buena salud, tener vivienda, tener educación. Ahora, ¿cómo se logra? ¿Por qué no se ha hecho hasta el momento? ¿Se manejan mal los recursos? ¿Es posible? ¿Cuál es la receta para poder lograr ese estadio que deseamos todos en definitiva, ¿no? Bueno, en principio lo que yo te digo es que para mí hay un desorden administrativo. ¿Sí? Es una mala gestión de este gobierno. Yo creo que cada cual, por lo menos lo que yo pude ver del trabajo de comisión, por ejemplo, en presupuesto. Vos te sentabas en la comisión de presupuesto y recibías al Ministerio de Salud, ¿no? Con las filminas, la presentación, estaba todo bárbaro. O dices, me encantó, esto está bárbaro. ¿Cómo está la salud? Y realmente cuando vas a los hospitales te das cuenta que es un desastre. La limpieza de los hospitales no es porque no limpian, no es porque las mucamas no limpian, es porque falta personal, porque faltan insumos para limpiar. ¿Sí? La gente que se va a internar tiene que llevar la sábana, tiene que llevar la frazada. Vas a la guardia, por ejemplo, al Hospital Río Grande, que pasa acá también en Ushuaia, y tenés indigentes que están durmiendo en los hospitales porque no tienen dónde ir, no hay un albergue, no hay un lugar que los contengan. Es decir, o lo sacás ahí y lo sacás al frío. Y en principio entonces sería echar mano a un ordenamiento general Obviamente, un ordenamiento para poder generar, obviamente, la gestión, ¿no? La informatización, la tecnología. No hay manera, no puede ser que estén con esos monitores bobos en los hospitales. No, es tremendo cómo se están manejando. Yo estuve recorriendo las áreas, estuve en el archivo, en recursos humanos, estuvimos en laboratorio, en pediatría. La verdad que en la parte de desarrollo social, donde van todas las personas que no tienen obra social, es tremendo lo que nos está pasando, y la verdad que no es una cuestión de crítica, porque por ahí dicen, es una crítica. No es una crítica, es lo que nos pasa. No estamos criticando. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Claro, porque, digamos, llegar a una salud de excelencia es lo que todos, de algún modo, están hoy pregonando en campaña electoral. El tema es, decir, ¿cómo se llega? Digo, es un poco el ordenamiento. Se necesitan más recursos. Los recursos que están, si se administran bien, ¿son suficientes? Digamos? A ver, los recursos tienen que llegar al hospital. Se tiene que descentralizar. Nosotros aprobamos una ley de financiamiento a la salud, que en estos últimos días estaba por reglamentar para poder llevar adelante, y bueno, de esa manera iban a tener una oportunidad para descentralizar y tener una autonomía también los hospitales y los centros asistenciales de salud para poder tomar una decisión del manejo de sus recursos. Eso es importantísimo. Y otro tema es el recupero de las obras sociales. Sí. Tienen que hacer un fuerte recupero de cobro para las obras sociales para contar con esos recursos. Muchísimas cuestiones. No puede ser que hoy... y que tiene que ver con la gestión y no tanto con quizás el recurso que escasee. Obviamente, por ejemplo, no tenemos línea telefónica. Los turnos, no puede ir la gente en Río Grande a las 11 de la noche a pedir un turno que recién se lo dan a las 7 de la mañana, y cuando llegás tenés 10 turnos. A ver, cuestiones que nos están pasando hace 25 años, no es de claro, ahora. Los turnos, uno lo vive cada 4 años y se promete la solución. Exacto. En algún momento tiene que llegar, hay que modernizar el sistema, ¿no? Bueno, le agradezco la posibilidad de que haya estado aquí y bueno, iremos siguiendo paso a paso qué ocurre en estas elecciones. Paso a paso. Paso a paso, el próximo 21. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.